¿Qué pasaría si el legado que le hizo inmortal también rompiera el corazón de su familia? A los 90, Clint Eastwood se alza como un monumento esculpido en el silencio. El último cowboy de Hollywood, el hombre que transformó el silencio en arte. Durante 7 décadas, sus ojos, medio sumidos en la sombra, contaron historias de justicia, soledad y redención. Pero detrás de esos ojos, ahora se escondía un secreto que ni siquiera sus hijos más cercanos vieron venir. Había construido un imperio valorado en más de 400 millones de dólares, ranchos bajo el sol californiano, derechos cinematográficos que trascendían generaciones y un nombre que llevaba el peso del oeste americano. Desde la silenciosa ira en Gran Torino hasta la frágil esperanza en Million Dollar Baby, el rostro de Eastwood se convirtió en el espejo de todo un siglo. Una era de hombres que decían poco, pero lo cambiaron todo. Pero el testamento que dejó no era solo una lista de bienes. Era una confesión, escrita no con tinta, sino con una vida llena de silencio. En sus páginas residía una verdad que sacudió los cimientos de su familia, una herencia que no se podía medir en dinero y una revelación que redefinió lo que legado realmente significa. Algunos dicen que su último acto fue su mayor trabajo de dirección, un guión que ningún estudio pudo comprar jamás y que ninguna alma olvidará jamás. Porque detrás de este deslumbrante imperio yace un precio que nadie podría haber imaginado. Nació en 1930, cuando la Gran Depresión atenazaba a América, una época en la que incluso los sueños padecían hambre. En una pequeña casa en San Francisco, los Eastwood vivían con más silencio que comodidad. Su padre, un trabajador siderúrgico, olía a metal y cansancio. Su madre, una empleada de fábrica, cosía esperanza en cada comida que podía conseguir. Clint creció observando su lucha y aprendió pronto que sobrevivir no era un derecho, sino un logro diario de resistencia. Los inviernos eran largos, las comidas modestas. Recordaba el sonido de las monedas cayendo en un vaso, los ahorros para el alquiler. A veces iba a la costa del Pacífico, donde la niebla devoraba el horizonte e imaginaba otra vida más allá de las grises aguas. Allí comenzó la primera chispa, una silenciosa rebelión contra la limitación. Era alto, reservado, tímido, el chico que solo hablaba cuando era necesario. Pero detrás de ese silencio había una mente que absorbía todo. El ritmo de la dureza, la dignidad del trabajo, la poesía del silencio. En esos años aprendió su lección más importante. La fuerza de un hombre no reside en sus palabras, sino en lo que soporta sin romperse. Cuando fue reclutado por el ejército, el destino lo puso a prueba temprano. Estacionado en California, sobrevivió a un accidente aéreo casi fatal, un aterrizaje de emergencia frente a Point Reyes. Nadó kilómetros a través de la oscuridad y el frío hasta la orilla. Esa noche, tembloroso y sin aliento, se prometió una cosa: nunca más sería impotente. Esa promesa, nacida del hambre y el miedo, se convirtió en la columna vertebral de toda su historia de vida. Una historia que más tarde hizo del silencio una leyenda. El camino a la fama no estuvo pavimentado con oro. Fue un sendero de rechazos, apartamentos baratos y audiciones que terminaban en un cortés silencio. A principios de los años 50, Clint Eastwood era solo otro joven alto en Los Ángeles, que aparcaba coches por la noche y buscaba castings durante el día. Los estudios lo consideraban demasiado rígido, su voz demasiado grave, su mirada demasiado lenta. Pero él esperó, porque la paciencia siempre había sido una forma de fuerza para él. Su primera oportunidad llegó casi por casualidad. Un pequeño papel en una película de serie B de 1955 que casi nadie recuerda. Sin embargo, incluso en esos pocos minutos en pantalla, algo brilló, esa intensidad silenciosa que un día redefiniría la masculinidad en el cine estadounidense. El verdadero punto de inflexión llegó cuando la televisión abrió sus polvorientas puertas. Rawhide le convirtió en un rostro conocido, pero por un puñado de dólares, 1964, forjó su mito. Bajo el sol abrasador de Sergio Leone,
Se convirtió en el hombre sin nombre, un héroe sin palabras, forjado en el silencio y la determinación. No solo interpretó el papel, él era el papel. A través de El bueno, el feo y el malo, 1966, y Harry el sucio, 1971, Eastwood encarnó a un nuevo americano, cansado, cínico, moral bajo sus propias condiciones. Cada película reflejaba tanto al hombre como a la nación que lo veneraba. Y con cada éxito, su fortuna crecía. A finales de los años 70, Clint pasó de actor a autor. Fundó Malpaso Productions, su fortaleza creativa, y dirigió películas con su estilo inconfundible. Diálogos concisos, matices morales, profundidad humana. Su rancho en Carmel se convirtió en su refugio, su lugar de silencio. Entre caballos y viejos robles, encontró el equilibrio entre la fama y la soledad. Le siguieron premios, Oscars por Sin Perdón, 1992, y Million Dollar Baby, 2004, el premio AFI a la trayectoria y un lugar entre los inmortales de Hollywood. Pero incluso bajo la luz brillante de la academia, sus ojos mantuvieron esa distancia, como si aún vieran la niebla sobre el Pacífico de su infancia. Construyó un imperio, no por vanidad, sino para demostrar que podía crear algo que nadie le quitaría jamás. Su nombre se convirtió en una marca, sus películas en una filosofía. Pero cuanto más brillantes eran las luces, más profundo se volvía el silencio detrás de ellas, y en ese silencio comenzaron las primeras grietas. Lo tenía todo, y sin embargo perdió lo que realmente importaba: fama, riqueza, respeto, el trío con el que sueña todo actor. Clint Eastwood lo alcanzó y lo superó. Pero detrás de esos años dorados se escondía una historia más silenciosa, que no se desarrollaba en sets de filmación, sino en casas vacías y largas noches. El éxito, aprendió, era un arma de doble filo. Le dio el mundo y le quitó el calor del hogar. El hombre que había construido su carrera sobre la fuerza, en realidad buscaba la paz. Se casó 2 veces, amó a muchas y engendró al menos 8 hijos. A algunos los conoció tarde en la vida. La prensa sensacionalista lo llamó escándalo, él lo llamó consecuencia. Durante décadas estuvo demasiado ocupado con la siguiente obra maestra para darse cuenta de que la vida real se dirigía sin él. Los aplausos del público reemplazaron las voces que ya no escuchaba en la mesa del comedor. Hubo momentos en que la máscara se agrietó, como el día en que fue solo a un estreno, pasando entre flashes que no podían captar el cansancio en sus ojos. Incluso bajo las cálidas luces del estudio, su mirada llevaba una sombra fría, la que no se puede borrar en la edición. La fama lo había hecho intocable, pero también inalcanzable. Con los años, la salud empezó a susurrar. El mentón fuerte, el paso seguro que una vez encarnaron al héroe americano, ahora soportaban el peso del tiempo. A los 90, el cuerpo de Eastwood era más lento, pero su mente se mantenía aguda, lo suficientemente aguda como para enfrentarse a los fantasmas que había evitado durante mucho tiempo. Sus últimas películas, Gran Torino, 2008, y La Mula, 2018, no eran papeles, eran confesiones. Cada personaje, un eco de su arrepentimiento; cada silencio, una plegaria por el perdón. Todas las casas que había construido no pudieron protegerlo de las tormentas en su interior. El imperio, edificado piedra a piedra, ahora se sentía como un monumento a la soledad. Y cuando escribió su último testamento, no solo enumeró lo que debía entregarse, sino que se preguntó qué se había perdido. Detrás de ese acto de papel y tinta había un hombre en busca de redención, no del mundo, sino de sí mismo. El testamento no era una mera división de bienes, era el último intento de escenificar una escena, la reconciliación de una vida llena de silencio. Al final, el legado de Clint Eastwood no se midió en cuentas, premios o películas. Vivía en el silencio entre sus palabras, en el mutismo que había elevado a arte. Cuando se abrió su testamento, la familia no se sorprendió por quién recibió qué, sino por qué. Había distribuido su fortuna, estimada en unos $400 millones, de manera precisa, no parcial. La extensa granja en Carmel, los derechos cinematográficos,
los derechos de autor de décadas de historia del cine, todo fue considerado. Pero entre los nombres familiares apareció una heredera inesperada, una mujer a la que había apoyado en secreto durante años, una hija de un capítulo largamente olvidado. Para sus hijos, fue una revelación que desató recuerdos y amargura a la vez. Para Clint fue un cierre. Había vivido su vida como una película con papeles faltantes. Este fue su último corte, la verdad restaurada, la historia completa. Su testamento no fue un acto de culpa, sino de equilibrio. Fue su manera de decir, el pasado también merece su paz. Más allá de los números, su verdadero legado fue espiritual. No solo dejó posesiones, sino una perspectiva, un recordatorio de que la grandeza no significa ser invencible, sino enfrentar la verdad antes de que pasen los créditos. Jóvenes cineastas todavía estudian su lenguaje visual, sus minimalismos, su valentía para dejar que el silencio hable. Cada generación de actores aprende de él que la fuerza no necesita volumen. A veces, una mirada es suficiente para contar toda una vida. Incluso sus fans, aquellos que crecieron con la dureza de Harry el Sucio y la tristeza de Sin Perdón, se encontraron reflejados en sus contradicciones. Demostró que los hombres pueden ser fuertes y rotos, estoicos y vulnerables a la vez. Y eso, más que cualquier Oscar, se convirtió en su regalo al cine. No persiguió la inmortalidad. La construyó en silencio, imagen a imagen. Lo que dejó fue más que riqueza. Fue un mapa de perseverancia para aquellos que han perdido, caído o amado demasiado tarde. Si su historia te ha conmovido, deja un pequeño homenaje abajo, porque tales legados merecen vivir para siempre. El sol sobre Carmel se pone más despacio, como si el propio tiempo no quisiera despedirse. En el porche de su rancho, el viento mueve los árboles como un susurro del pasado, suave, pausado, eterno. Para Clint Eastwood, el silencio que una vez caracterizó a sus personajes se convirtió en su último lenguaje. Sin titulares, sin discursos, solo la silenciosa dignidad de un hombre que lo había dicho todo a través de las vidas que interpretó. Se levantó del silencio, y en el silencio dejó un legado que nunca se desvanece. Sus películas siguen resonando en las calles solitarias, en la luz menguante, en los ojos de cada soñador que quiere crear algo perdurable. El telón cayó, pero la película nunca terminó, porque las leyendas no se desvanecen en la oscuridad.